mujer aproximadamente el 65%, y esto en el anciano se va a reducir más o menos a un 50%. Los cálculos corporales, básicamente el agua corporal total es, como habíamos dicho, más o menos el peso de un paciente multiplicado por 0,6, en caso de mujeres 0,5. Esto básicamente nos sirve para ver el estado hídrico de cada paciente. Se utiliza esta fórmula para, digamos, no decir que todos tenemos 70% o todos tenemos 3 litros de agua, por decirlo así, ¿sí? Sino se haga una fórmula calculada adecuada para tener un peso, o sea, una referencia exacta de cuánto líquido tiene cada persona. Habitualmente en 24 horas una persona requiere más o menos 35 mililitros kilo de agua, o sea que 70 kilos por 35, eso es más o menos lo que un hombre promedio necesita. Sodio 2.4 miliequivalentes kilo día, cloro de 2 a 4 miliequivalentes día, potasio de 1 a 2 miliequivalentes día, y glucosa más o menos de 100 a 150 gramos día. Bueno, el peso, pasen chicos, si van a pasar, pasen. Cierren la puerta, por favor. Buenas noches. Cierren la puerta. Listo. Recordar que de estos líquidos que nosotros vamos a ver, solo un 5% es el plasma sanguíneo circulante, que es más o menos 2 a 3 litros. El líquido intersticial es un 15% y el resto del volumen o líquido está dentro de las células como líquido intracelular, ¿sí? Recordar también que el líquido intracelular básicamente es el 65% y aparte el líquido extracelular otro 35%. Entre los cationes, el intracelular, el más importante va a ser el potasio, continuado del sodio, y al revés en el líquido plasmático, ¿de acuerdo? El sodio es el más importante y el potasio en segundo lugar. En cuanto a los aniones principales, en el líquido intracelular vamos a hablar de los fosfatos ácidos inorgánicos y en el extracelular del cloro y del bicarbonato, ¿sí? Y la glucosa va a variar de acuerdo a la presencia de insulina, si entra o se queda más en plasma. ¿De acuerdo? El contenido de proteínas es bastante importante. Esto hace que la carga eléctrica interna de las células sea mayor, lo cual va a hacer que esto haga un equilibrio entre la parte negativa interna de la célula y la parte positiva externa, que va a estar representado por el sodio, ¿de acuerdo? A esto se llama equilibrio o electroneutralidad, o el equilibrio de Gies-Doman, que es el nombre de la persona que lo descubrió. ¿De acuerdo? Esto influye mucho en la estabilidad de la membrana celular, en la osmolaridad de los pacientes, cosa de que los líquidos se puedan mover armónicamente de un lado a otro de la membrana solo por ósmosis, sin necesidad, digamos, de bombas ni nada. Esto es muy importante porque cuando se rompe estos equilibrios, cuando empieza a haber los trastornos y las diferentes patologías que, bueno, vamos a ir mencionando más adelante. Recordar que el catión, cuando hablamos de catión, vamos a hablar de los elementos que tienen carga positiva. Más importante en el plasma va a ser el sodio, y el anión o carga negativa más importante del plasma va a ser el cloro, ¿sí? En cuanto al líquido intersticial, esto se va a invertir. El potasio va a tener mayor carga que el sodio y el cloro va a seguir manteniendo su electroneutralidad. Acá está. En el líquido intracelular, el potasio va a estar en mayor carga, y dentro de los aniones van a estar formando básicamente las proteínas con los grupos fosfato y sulfato, todo unido a proteínas, ¿de acuerdo? ¿Qué es la presión osmótica? Básicamente es una presión que arrastra líquido al medio, que no es lo mismo que la presión oncótica. Onco significa proteínas, va más con relacionado a la proteína, ¿sí? Osmo es relacionado más a los iones, sodio, glucosa, urea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que sean solutos en el plasma, ¿sí? Entonces la presión osmótica se calcula 2 veces el sodio más la glucemia dividido entre 18 más la urea dividido entre 6.
Y esta fórmula sí es importante porque con esta fórmula uno puede hablar de lo que son los estados hiperosmolares. Por ejemplo, cuando un paciente es diabético y tiene un estado hiperosmolar, esto se va a subir por encima de 320 y acá el valor de referencia que tenemos es entre 375 y 300. ¿De acuerdo? Para eso básicamente sirve esta fórmula, ¿sí? Recordemos que uno tiene ingresos al cuerpo, la mayoría cuando uno está en un estado fisiológico normal son por vía oral, el 90%, hay ciertas reacciones químicas catabólicas y anabólicas en el cuerpo que van a generar agua también, y obviamente por vía parenteral, cuando uno está internado, se puede agregar medicaciones, líquidos como expansiones, transfusiones, etcétera, 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 que esto todo lo vamos a denominar ingresos al organismo como líquidos que también contienen electrolíticos, ¿sí? En cuanto a los egresos, vamos a hablar básicamente de los egresos en la diuresis, en la catarsis, las pérdidas insensibles, que es la transpiración y la respiración, las pérdidas basales, que se calcula más o menos 10 mililitros kilo día. Recordar que la fiebre, una temperatura por encima de los 38 grados, por cada grado que sube pierde más o menos medio litro el paciente por transpiración, agregado a la pérdida insensible inicial. Y también tenemos que hablar de otras pérdidas concurrentes, como ser vómitos, sudoración excesiva, colocación de una sonda nasogástrica débito, colocación de drenajes corporales que drenan líquido cítrico, pleural, una cirugía, etc. Bueno, hablando de las necesidades basales, esto es lo que una persona necesita estando echada en su cama todo el día. Eso se denomina necesidad basal. Es lo que cada organismo necesita todos los días para funcionar de una forma adecuada. Eso es 35 mililitros kilo día de agua, 75 miliequivalentes día de sodio y más o menos la misma cantidad de potasio. ¿De acuerdo? Bueno. Cuando hablemos de lo que es la alteración del equilibrio de los líquidos y electrolitos, básicamente vamos a ir hablando de lo que es la pérdida de sodio y potasio como lo más importante. Trastornos de cloro, no hay netamente trastornos de cloro, excepto los generados por los médicos, que son las hipercloremias. Eso es de secundaria, unas de animación mal dirigida o mal realizadas, de animación concluida en un paciente que está con shock. Esa es la única condición que genera hipercloremia. Después, el cloro y el sodio se mueven de manera conjunta similar, y si un riñón está funcionante, habitualmente los trastornos hidroelectrolíticos no suelen ser tan graves, a excepción de que estén dañados los métodos reguladores del riñón. Los métodos reguladores del riñón son cerebro, con hormona diurética y antidiurética, por ejemplo, el sistema adenina, angiotensina, aldosterona, que ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores, son, digamos, algunos de los reguladores de la función renal. ¿De acuerdo? Recordar también que los déficits van a generar síntomas. Por ejemplo, una pérdida excesiva de volumen va a generar pérdida de peso abrupta, va a haber disminución de la turgencia de la piel, mayor sequedad, en lo cardíaco va a haber taquicardia, va a haber hipotensión, se va a ver que las venas que habitualmente uno, si se van revisando, hombres y mujeres, siempre las venas se suelen ver, se suelen dilatar con el calor, etcétera, etcétera, eso se pierde. Va a generar oliguria, azoemia, en el caso gastrointestinal va a generar ilio. ¿Saben lo que es el ilio, verdad? Ilio es una parálisis que puede ser mecánica, fisiológica o digamos sin causa conocida, cuando el intestino deja de funcionar, deja de hacer su peristaltismo y deja de hacer sus funciones de absorción. A eso se denomina ilio. ¿De acuerdo? Este ilio puede ser mecánico, puede ser fisiológico, puede deberse a trastornos hidroelectrolíticos, puede deberse a traumas craneanos, etcétera, etcétera. El ilio engloba a todas esas patologías que básicamente te dicen que el intestino no se mueve y no absorbe lo que tiene que absorber. Al hablar de intestino, hablo desde el estómago hasta el ano. ¿De acuerdo? Muy bien. También se va a ver en los estados de exceso de hidratación, va a haber aumento de peso, edemas periféricos, incremento del gasto cardíaco, puede haber taquicardia, puede haber hipertensión refleja, va a haber aumento de lo que es la presión venosa central, o sea, que los pacientes cardiópatas van a ver que va a haber una vena que se les dilata acá, que es la vena
yugular, perfecto, incluso a veces hasta late, ¿de acuerdo? Eso es un signo de sobrecarga generalmente. En el paciente cardiópata la fisiopatología es diferente, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Las venas del cuello distendidas, como había dicho, pueden aparecer soplos. En la parte renal puede haber oliguria, aún con hipervolemia, sí. Lo hemos visto en falla renal aguda y crónica, ¿de acuerdo? Así que no se guíen que el paciente que está hipervolémico con algún trastorno del estado ácido-base hidroelectrolítico, si el riñón está bien funcionando, no tendría que tener edemas. Eso es falso, porque la fisiopatología cambia, ¿de acuerdo? En cuanto a lo pulmonar, aquí sí se menciona lo que es el edema agudo del pulmón o el exceso de líquido también que puede generar, por ejemplo, una hemorragia alveolar, etc. Bueno, recordemos que hay controles que pueden controlar todo lo que es el volumen. Están los osmoreceptores, que básicamente son sensores especializados en sensar la osmolaridad, o sea, la cantidad de líquido y soluto que tiene el plasma sanguíneo, y esto hace que o el paciente tenga sed o los riñones empiecen a eliminar líquido e iones. ¿De acuerdo? Estos osmoreceptores, ¿dónde se encuentran? Carótidas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y los vasoreceptores que están al lado modulan básicamente las respuestas a los cambios de presión, o sea, al aumento rápido de líquidos. Estos también se encuentran en el callado aórtico y en los senos carotídeos. Bueno, antes de hablar del trastorno del estado ácido-base, hay que saber cuáles son los parámetros normales. ¿De acuerdo? Esto en todo laboratorio, esto es internacionalmente aceptado y esta es la forma en la que se tiene que presentar. Sodio de 135 a 145 miliequivalentes litro, potasio de 3,5 a 5, cloro de 95 a 100, calcio, este es calcio total, de 8,5 a 10,5, también actualmente se está empezando a virar a lo que es el calcio iónico, que es el calcio disuelto en sangre, que tiene otro valor de referencia. Fosfato de 2,5 a 4,4 y magnesio de 2 a 2,5 miliequivalentes litros, todos siempre en miliequivalentes litros, ¿de acuerdo? Cuando estemos de este lado de la columna, vamos a estar hablando de hipo, ya sea natremia, calemia, calcemia, fosfatemia, lo que ustedes quieran. Y cuando estemos hablando de este otro lado, vamos a estar hablando de hiper, lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras más se acerque al valor de referencia, el trastorno va a ser más leve. Y mientras más se aleje, más severo, ¿de acuerdo? Después lo vamos a ver con puntos de corte todo, pero llévense eso a grandes rasgos que es importante que ustedes lo sepan. Bueno, ¿qué es la hiponatremia? Básicamente es la baja de sodio a nivel plasmático en el líquido extracelular. Generalmente esta se debe a un aumento de lo que es el líquido a nivel plasmático. O sea, vamos a decir una retención aguda de agua. ¿De acuerdo? ¿Esto qué va a generar? Va a generar una disminución de la osmolaridad plasmática. Esto va a hacer que el cerebro inicie una adaptación liberando sodio y potasio de líquido intracelular, lo que va a generar mayor movimiento de líquido hacia afuera, y eso va a generar la diferencia de osmolaridad. Puede generar, si pasa muy rápidamente, una lesión neuronal aguda difusa. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar atentos cuando un paciente ingresa por un trastorno. Hay que pedir siempre, o sea, por una alteración del sensorio, hay que pedir siempre ionogar. ¿De acuerdo? Generalmente esta adaptación que hace el cerebro es lenta, tarda más o menos 48 horas. El cerebro tiene una capacidad adaptativa de máximo 12 miliequivalentes litro día. O sea que, vamos a decirlo, de 135 puede pasar como máximo a 122, 123 y el cerebro de una forma aguda lo va a tolerar. El problema es cuando esto baja más de golpe en los pacientes, y hay situaciones en las que baja, ese cerebro no tiene el mecanismo de respuesta suficiente y va a generar lesión por ósmosis, o sea, por movimiento de líquido rápido. ¿Por qué? Recuerden que el líquido, ¿dónde va? Donde hay mayor concentración de iones, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Si hay poco sodio
dentro del plasma, ¿dónde va a ir el líquido? Dentro del cerebro, dentro de las células neuronales, y eso va a generar un daño, una lesión directa sobre las células. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la hiponatremia, para su estudio hay que hablar de lo que son, vamos a decir, el estado del volumen. Esto, para que lo entiendan, no hay un libro que te diga este paciente está normovolémico, hipervolémico o hipovolémico, ¿de acuerdo? O sea, no hay una fórmula de laboratorio, no hay una forma que yo te diga, no, esto es clínica. ¿Qué significa esto? Que el que está, vamos a decir, con un volumen elevado, vamos a decir, hipervolémico, ese paciente ¿qué va a presentar como signo sintomatología? Edemas, desame pleural, crepitantes, ¿se entiende? Es un paciente que vos le ves el sodio bajo, pero tiene mucho líquido, que es el caso A, vamos a decir, que es el caso más habitual. Después va a haber otro paciente que va a estar normovolémico. ¿Qué significa? Es un paciente que vos le saca la lengua, está hidratada, le haces turgencia de piel, está hidratado, tiene buena elasticidad, todo. Entonces, ese paciente no tiene edemas, está un paciente, impresiona normohidratado, entonces el paciente tiene un estatus normal. En cuanto a lo que se llama interpretación de hidratación, ¿se entiende? Muy bien. Esos generalmente lo vamos a ver en los estados hiperglucemios, en el SIHA, etcétera, etcétera. Y los que vamos a hablar que están con un estado de volumen bajo son los pacientes que tienen sodio bajo con deshidratación, por decirlo así. O sea, van a tener las mucosas secas, van a bajar abruptamente de peso, van a tener signo de pliegue positivo, etcétera. O sea, clínica de un paciente deshidratado con el sodio bajo. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de la evaluación de qué volumen tiene el paciente es clínica. Uno la tiene que definir y uno tiene que decir, este paciente se engloba acá, o se engloba acá, o se engloba acá. En este caso, lo más frecuente es el uso de diuréticos. Es el paciente que estaba con edemas, le pasaste mucho diurético y te pasaste de dosis de diurético, lo llegaste a deshidratar. Es bastante habitual que pase esto. Bueno, las manifestaciones clínicas vamos a encontrar cuando la hiponatremia es leve. Antes de hablar de leve, moderada y severa, lo que hay que decir primero es que la hiponatremia puede ser de dos formas: que tenga o que no tenga síntomas. ¿De acuerdo? Si la hiponatremia tiene síntomas, se la considera generalmente grave, independientemente del valor que uno lo encuentre en laboratorio. ¿De acuerdo? Eso lo vemos en la clínica. Pero generalmente cuando uno está entre leve y moderado, obviamente no voy a decir que la clínica de leve sea algo que nos condicione severidad. Por ejemplo, cefalea, déficit de atención, leve desorientación, alteración de la memoria, disminución de los reflejos tendinosos, alteración en la marcha, somnolencia, náuseas, vómitos. Son síntomas que cualquiera que se lo ve son leves. ¿De acuerdo? O sea, no son síntomas que uno diga, me asustan. Cuando yo hablo de paciente sintomático, hablo siempre de severo, del que paciente que viene con estupor, coma, que haya convulsionado por la hiponatremia, que tenga un distrés, un edema pulmonar, sensación de muerte. Esos son los pacientes graves. Y esos necesitan un tratamiento más agresivo, más rápido. ¿De acuerdo? Generalmente la mayor parte de los síntomas severos son los neurológicos. Después los otros, si bien tienen su severidad y tienen su importancia, son menos, van a generar menos alteraciones a largo plazo con o sin deposición rápida. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de leve. Esto está en los libros, anótenselo porque esto lo van a estar siendo en el examen. Hablamos de leve cuando el sodio esté entre 135 y 130. Va a haber irritabilidad, cefalea, déficit de atención, alguna alteración en la memoria, depresión, etc. Cuando el sodio esté entre 120 y 130, vamos a hablar de moderado. Va a haber náuseas, vómitos, confusión, desorientación y somnolencia. Hasta acá todo leve, todo bien.
El tema es que somnolencia puede aparecer ya con síntomas graves cuando el sodio está por debajo de 120 mil equivalentes. ¿De acuerdo? Así que si está por menos de 120 o tiene estos síntomas, ya se lo considera grave. Estupor, convulsiones, coma o depresión respiratoria. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer para hablar de hiponatremia es, primero, determinar si tiene o no síntomas el paciente. Si es una hiponatremia real, esto es un poco complejo, pero lo tienen que saber. Hay pseudohiponatremias, o sea que hay falsas hiponatremias, generalmente esto en los pacientes diabéticos, porque hay un intercambio entre sodio y glucosa, entonces se tiene que corregir el sodio antes de hablar de hiponatremia y ver el estado líquido extracelular del paciente, o sea, ver si es hipervolémico, normovolémico o hipovolémico. En cuanto a la aguda, si es sintomática, se trata de forma urgente. ¿Qué significa de forma urgente? Que tienen que reponer rápido el sodio. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo empecé con un sodio de 120, tengo que en las primeras 6 horas reponerle como mínimo entre 6 y 8 mil equivalentes litros. Y en las próximas 18 horas, los otros 6 mil equivalentes para no pasarme de 12. Igual esto van a ver que es muy complicado porque hay una fórmula hermosa que te dice cuánto le vas a pasar, vos le pasas eso y nunca se repone como se supone que debería ser, pero es lo que tienen que aprender. ¿De acuerdo? Si el paciente es asintomático o es crónica la hiponatremia, se puede hacer una reposición un poco más lenta, pero sin necesidad de hacer la reposición rápida. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, verificar la osmolaridad plasmática. El sodio corregido básicamente es una fórmula que está ahí, es sodio plasmático más la glucemia sobre 100, perdón, más la glucemia menos 100, y ese resultado multiplicado por 0.16 y sumado a la natremia que tiene el paciente. Ese es el sodio real en un paciente con hiperglucemia. Bueno, para la valoración del LEC, lo que hay que pedir, básicamente, si uno no está seguro, porque a veces la clínica no siempre es 100% fidedigna en todos los pacientes, y tomen en cuenta que todos los pacientes, como les dije, ningún paciente, generalmente si tienen un problema de riñón es sano, entonces van a venir con muchas cosas, van a ser pacientes diabéticos, hipertensos, etcétera, 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 que les va a ser un poco más difícil la valoración. Entonces, para valorar el LEC, lo que uno puede hacer es pedir lo que es el sodio urinario. ¿Se acuerdan que esto lo vimos también en falla renal? Bueno, entonces, si uno tiene un sodio urinario bajo o menor a 20 milicalentes litro, significa que el cuerpo está tratando de retener el sodio. O sea que la pérdida de sodio, ¿dónde va a ser? Extrarrenal. Náuseas, vómitos, diarrea, sondas nasogástricas, fístulas, paciente gran quemado, mucha fiebre que pierde mucho por transpiración, o el paciente que está taquipnéico por una neumonía, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces el problema no está en el riñón, está en otro lado. Mientras que si el sodio urinario es alto, vamos a hablar de pérdidas renales y a la cabeza el culpable van a ser los diuréticos de asa, hablemos, ¿no? Obviamente hay diuréticos ahorradores de potasio que también pueden generar trastornos de hiponatremia a largo plazo, pero es menos frecuente. Los pacientes con LEC normal, básicamente vamos a hablar de algunas condiciones como es la polidipsia primaria. ¿A qué le suena la polidipsia primaria? A un paciente que tiene todo el tiempo sed y se toma tranquilamente entre 5 y 10 litros por día, más de lo que necesita, entonces ese paciente va a tener hiponatremia por tomar exceso de líquido. En otros pacientes, por ejemplo en los postquirúrgicos, vamos a hablar siempre de postquirúrgicos neuroquirúrgicos o neurocríticos, pueden tener lo que se llama el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que esta puede durar más o menos 72 horas en el postoperatorio, y los pacientes van a tener también hiponatremia por pérdidas renales de sodio, por aumento de la secreción de hormona antidiurética. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Va a retener líquido, va a eliminar más solutos y por ende va a tener hipervolemia, pero de tipo dilucional. Algunos fármacos lo pueden causar, el hipotiroidismo también, bueno, y el SIHA que ya lo hemos mencionado, ¿no? Los pacientes que tienen un LEC aumentado también hay que pedirle un sodio urinario
En el sodio urinario vamos a ver que si el sodio urinario está bajo, pues estamos hablando de pacientes que tengan otra causa extrarenal, vamos a hablar de pacientes que tengan terceros espacios, pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, y si el sodio urinario está aumentado, con un paciente con LEC aumentado, vamos a hablar de una insuficiencia renal aguda. ¿De acuerdo? Por eso les hinché tanto las clases pasadas con el tema del sodio urinario, porque es importante. El sodio urinario les abre la cancha. Y lo fundamental que les dije del sodio urinario es tomarlo en la primera orina del paciente antes de que lo toquemos. ¿De acuerdo? Porque después, agárrense, no van a saber qué es. Y se los digo en serio, a mí me ha pasado tener que tratar a un paciente como 4 patologías hasta que le empecé a sacar todo y definí que era una. Y no es tan fácil cuando los pacientes ya vienen muy complicados y tienen habitualmente todas las patologías. Bueno, ¿cómo se hace la deposición? Habitualmente se recomienda de poner 10 miliequivalentes litro por día. Y aquí viene la pregunta: si el cerebro te tolera 12, ¿por qué no le doy 12? ¿Por qué no le doy 12? Si la fórmula que voy a calcular me va a decir cuánto le tengo que poner. ¿Por qué es el tope que el cerebro puede soportar? 12 es el tope, sí, exactamente. No debe ser el tope, ya que en casos extremos no vamos a tener con qué va a ser una tolerancia. No, en realidad el por qué es bastante sencillo. Porque si me paso le voy a generar daño al paciente, ¿no? Esa es la respuesta. O sea, si yo hago el cálculo con 12 y por muy mala suerte les puse 15, yo le generé el daño a nuestro paciente, ¿se entiende? O sea, de poner menos daña menos que de poner de más. O sea que siempre la fórmula, y esto quédenselo por favor todos, se hace para poner 10 miliequivalentes aunque el cerebro tolere 12. ¿De acuerdo? Y el que le diga lo contrario, que venga y me lo pelea muerto. Aunque la doctora diga otra cosa. El ritmo supuestamente va a ser de 1 a 2 miliequivalentes en las primeras horas. En cuanto a la corrección rápida, como habíamos hablado anteriormente, se tiene que corregir rápidamente en las primeras 6 horas entre 4 a 6 miliequivalentes. Y el sodio se deja de corregir cuando el sodio alcanza más o menos un valor de 130. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la famosa fórmula de Erdőgin, que es básicamente el sodio de la infusión que yo le quiero poner al paciente menos el sodio que tiene el paciente sobre agua corporal total más 1, y eso me va a dar los cambios que va a tener el sodio en el plasma. ¿Qué es esto? Es más sencillo de lo que parece. Es básicamente lo que les va a decir es la cantidad de líquido que ustedes le tienen que pasar al paciente para reponer. Habitualmente, ¿cómo se repone una hiponatremia? Con soluciones que sean más ricas que el plasma, vamos a decir. ¿Cuál es la solución más rica que el del plasma que conocen habitualmente? Les dije, para que sepan, solo tiene 130 miliequivalentes litros de sodio. O sea que es vamos a decirlo así, es, ¿perdón? La solución fisiológica, muy bien, ¿cuántos tiene? 154, siempre tiene 154, por eso es al 0,9% y por eso es físico. No, pero ahí es otra cosa. Si vamos a hablar de las ampollas de cloruro de sodio hipertónicas, son al 20% y esas sí tienen una alta concentración. La solución fisiológica tiene la misma concentración de sodio siempre, por algo se llama fisiológica, ¿de acuerdo? Es al 0,9%, que eso les da más o menos 154 miliequivalentes litros. Entonces yo no sé por qué carajo se llama fisiológica, pero bueno, el que la decidió hacer la hizo así. ¿De acuerdo? O sea que si yo quisiera ejemplos de poner con solución fisiológica, tendría que hacer el cálculo, acá poner 154, poner menos 130, si hacemos la fórmula. Agua corporal total, ¿cómo se calculaba? Si es hombre por 0,6, si es mujer por 0,5, o sea, primero pregúnteme, doctor, ¿qué sexo tiene su paciente? Ahí definimos. Bueno, es un chico. Entonces, ¿cuánto pesa?
70 kilos, no sé por qué todo en medicina, todos pesan 70 kilos, siempre diría eso, pero bueno, 70 kilos. Entonces, ¿cuántos litros tiene ese paciente de agua corporal total? Si pesa 70, más o menos 42 litros más o menos. 42 litros, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo. 42 litros más 1 son 43, entonces hay que hacer 154, poner menos 130, ¿cuánto da? 20. 20 dividido entre 43, ¿cuánto da? 0.45%. O sea que le tengo que dar 45 litros de solución fisiológica para reponerlo al paciente. Es mucho, ¿no? Por eso se han inventado lo que son las soluciones enriquecidas, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que son básicamente, esto no les quise poner antes porque si no es hacer trampa, pero no importa. Sepan, la dextrosa es agua destilada básicamente con azúcar, o sea que no tiene equivalentes de sodio. La ampolla de cloruro de sodio al 20%, si tiene 10 mililitros, tiene 34 miliequivalentes cada 10 mililitros, y si tiene 20 mililitros son 68. La solución al 0,45 tiene 38. La solución fisiológica tiene 77, pero por 500 mililitros, acuérdense que la fórmula es a litro, por eso siempre cuando uno lee, vean a qué valor de referencia va, ¿de acuerdo? Porque todas estas están hechas a bolsa de 500 cc. Y la solución al 3% tiene 494 miliequivalentes litro de cloruro de sodio, que es la que habitualmente uno va a preparar para tratar de reponer el sodio, ¿de acuerdo? Bueno, para mayor seguridad se recomienda controles entre 3 y 4, cada 3 o 4 horas del sodio cuando desde que se empieza la reposición. Cuando se ha obtenido un ascenso de 8 miliequivalentes por día, se trata de frenar la infusión de la misma, porque las correcciones muy rápidas generan lo que es la mielinolisis pontina, o sea, la ruptura básicamente de la mielina, y obviamente eso genera daño neurológico irreversible. ¿De acuerdo? Y pontina, como su nombre indica, ¿dónde estás? En el puente, o sea, en el lugar que conecta los dos cerebros. O sea que el paciente literalmente puede terminar vegetando. ¿De acuerdo? Bueno, esto está en el libro de Fisiopato, que me encanta ponerlo siempre, que básicamente resume todo lo que hemos hablado hasta ahora. Si quieren lo repasamos, pero es medio complejo. Recordar que primero hay que buscar por qué se pierde el sodio o se gana líquido, vamos a decir. ¿De acuerdo? O sea, básicamente la causa a la cabeza de la hiponatremia es la ganancia de líquido. Ciérrenlo, pues si no nos confundimos todos. O es ganancia de líquido o es pérdida de sodio, básicamente. No hay más opciones. Si hay ganancia de líquido, totalmente de acuerdo. No vamos a morir. Bien. Bueno, entonces, o es pérdida de o es ganancia de líquido o es pérdida de sodio. Hay que chequear las causas, dijimos que pueden ser renales o extrarrenales, y según la cantidad de sodio urinario nos vamos a dar cuenta si es renal o extrarrenal, ¿de acuerdo? Punto de corte siempre el 20, para todas. Recuerden que esta ganancia de líquido se va a traspolar a la ganancia de líquido, a la pérdida de sodio, a la baja de sodio va a haber pérdida de líquido extracelular que va a entrar al intracelular, lo que va a generar edema cerebral, trastornos neurológicos severos, como ser apatía, alteración, desorientación, náuseas, vómitos, convulsiones, etcétera, etcétera. Todo esto por el edema cerebral, que a su vez puede generar lo que se llama una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, generando un ciclo vicioso donde aumente más líquido y disminuya más el sodio todavía.
Va a haber, los hormonoreceptores van a liberar diferentes tipos de hormonas. Acá podemos ver el péptido natriurético cerebral, que básicamente, como su nombre lo indica, se genera en el cerebro. ¿Y qué genera? Natriuresis, pérdida de sodio y agua. ¿De acuerdo? Este tiene su análogo cardíaco, que es el péptido natriurético atrial o ProBNP, que también tiene un efecto similar a este. En el endotelio va a haber, por el aumento del diámetro endotelial, va a haber un aumento también del PNC, que básicamente va a tratar de hacer que los túbulos renales eliminen sodio y agua. Y la aurícula, como habíamos dicho, el péptido natriurético atrial va a tener la misma función a nivel renal. ¿Sí? Si se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que debería pasar en teoría con la hipervolemia es disminución del sistema para disminuir la reabsorción de sodio y agua, y esto va a generar un poco de aumento de la frecuencia cardíaca secundaria. Muy bien. Si bien todo esto puede generar un aumento de la creatinina, de la urea y de los ácidos úricos, dependiendo del tiempo de evolución se va a ver si estos son afectados o no. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que es la hipernatremia, ¿sí? Es el aumento de sodio por encima de 145. Generalmente esto se debe a pérdida más de agua o a una ADH en exceso que elimina mucho líquido, pero pocos solutos. Puede haber pérdida de agua libre, como aumento de las pérdidas insensibles en la transpiración, hipodipsia, diabetes insípida central nefrogénica. Puede haber ganancia de sodio, ya sea por infusión de bicarbonato de sodio, enemas hipersalinos, lavado por ejemplo de la diálisis, hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, intoxicación por lo que es agua de mar, que también puede pasar en los pacientes que se ahogan en el mar. Estos pacientes pueden salir con hipernatremia secundaria al ahogamiento, esos que no se mueren, obviamente, ¿no? Puede haber también pérdidas de líquidos hipotónicos, por ejemplo. Van a ver que los diuréticos causan todo, causan hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, así que no se sorprendan que los diuréticos están metidos en todos, ¿de acuerdo? Si le ponen diuréticos en causa de todos, es causa de todos, puede generar las dos cosas. Ese es un problema porque eso ensucia mucho la cancha, pero uno lo tiene que pensar. En las causas gastrointestinales también se puede ver vómitos, náuseas, diarrea, fístulas enterocutáneas, laxantes. Los pacientes con quemados o con solución profusa que pierden más líquido que sodio van a generar hipernatremia. También puede haber una disminución de lo que es el volumen para llevar al cerebro también a desgarros. Puede haber otros síntomas como sed, cansancio, irritación, letargo, coma, irritación muscular con espasmos, convulsiones y paro cardiorrespiratorio en los casos extremos. O sea, si se dan cuenta, la hipo como la hipernatremia tienen síntomas muy similares. O sea que si uno dice, este es hipo o hipernatremia, clínicamente es muy difícil. Sí o sí, uno tiene que esperar al laboratorio para definir y hacer la sistemática de estudio. ¿De acuerdo? Bueno, esto básicamente ya lo dijimos. Bueno, si la hipernatremia se produce de forma gradual, hay mecanismos compensadores de sodio y potasio que van a hacer que la osmolaridad entre las neuronas se vaya instalando, se vaya compensando lentamente. Recuerden que este proceso, si bien es fidedigno y el cerebro lo puede hacer, tarda entre 24 a 48 horas en hacerlo. Hay que hacerlo la misma sistemática de estudio del LEC para los pacientes con hipernatremia, o sea, ver si clínicamente están hipervolémicos, normovolémicos o hipovolémicos. Si uno ve que el paciente tiene disminuido, o sea, si está deshidratado, vamos a decir, hay que calcular la osmolaridad urinaria. Ahí vamos a ver que si la osmolaridad es muy
es baja o el paciente tiene oliguria, hay que ver pérdidas extrarrenales, sudoración, hiperventilación, vómitos, diarrea, presencia de sondas nasogástricas que lleguen a la parte distal, generación de terceros espacios como ser el pleural, líquido acítico, etc. Si la osmolaridad está aumentada o tiene poliguria, el paciente tiene pérdidas renales, hay que chequear si el paciente no tiene colocados diuréticos o tuvo una necrosis tubular aguda que está generando la poliguria inicialmente. Si el paciente tiene el LEG normal, hay que hacer lo que se llama la prueba de desmopresina. La desmopresina básicamente es un análogo de la hormona antidiurética que uno le pasa al paciente y empieza a disminuir. Si hay un aumento de la osmolaridad con desmopresina, significa que la causa es una diabetes insípida, que el paciente no genera básicamente ADH, entonces de origen central, y si no hay cambios es una diabetes insípida nefrogénica, o sea que el problema es en el riñón, probablemente secundaria a una nefropatía tubulointersticial de las que hemos hablado anteriormente, que son causantes de nefrótico infinito. ¿De acuerdo? Y si el LEG está aumentado, generalmente se puede deber a un aporte excesivo de bicarbonato en los pacientes por reanimación cardiopulmonar o ingesta accidental de algunas soluciones que pueden generar hipernatremia, ¿no? Básicamente, ¿cómo se trata? Se trata básicamente, si estamos diciendo que en este caso es aumento de soluto y pérdida de volumen, ¿qué le tienen que dar? Agua. De ser posible destilar. ¿Se puede dar agua destilada endovenosa? Muy bien, no. Bien. ¿Saben por qué? El agua destilada, ¿cuánto sodio tiene? 6. O sea, si yo le pongo agua destilada a un glóbulo rojo, ¿qué le va a pasar? Va a explotar. Porque no tiene sodio. Hablamos hace un ratito de lo que era la electroneutralidad, ¿se acuerdan? Iones de fosfato por dentro de la célula y por fuera sodio que daba electroneutralidad, lo cual hacía que no haya viaje de agua ni hacia adentro ni hacia afuera de la célula. ¿De acuerdo? Si ustedes le quitan toda esa capa de sodio a la parte externa del líquido extracelular, todo el agua ¿dónde va a ir? Adentro, donde hay iones. ¿Y qué va a generar? Edema. ¿Y qué va a pasar? Se va a reventar. ¿Qué va a generar? Hemólisis. ¿De acuerdo? Por eso es que nunca en su vida, por eso es que cuando le dicen van a pinchar, que te han diluido con agua destilada, tienen músculo absorbe, si tienen sangre, tienen que redirigir. ¿Sí o no? Les han dicho siempre eso cuando ponen inyecciones. O por lo menos en la teoría. Entonces sepan que es por eso, porque si eso ustedes lo destilan, van a generar cierto grado de hemólisis y el paciente puede tener problemas con eso. Por eso es que hay que tener cierto cuidado. Generalmente el agua destilada sí se puede dar por sonda nasogástrica o por vía oral, que el paciente la tome. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo tiene un sistema para absorber el agua sin necesidad de que haya este problema de osmolaridades. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto si hay deterioro o no, la deposición máxima por día sigue siendo 10 miliequivalentes litro, igual que la hiponatremia, para evitar lo que es el edema cerebral. Porque si no se pone muy rápido, los líquidos fluyen rápido y el cerebro no tiene la capacidad de adaptarse. ¿De acuerdo? Esto es más de lo mismo, lo vamos a responder. Y la fórmula bendita de Adrogué es la fórmula de deposición de agua libre es muy similar a la de Adrogué, porque si se fijan es sodio inicial por agua corporal total sobre la natremia que yo quiero tener menos el agua corporal total. Y eso es lo que me va a dar el total de medicamentos que voy a reponer, o de agua que voy a reponer que necesito. ¿De acuerdo? Lo va a dar la fórmula en litros. Y acá está la hermosa de hipernatremias, que básicamente lo que no mencionamos acá es que el sodio aumentado va a disminuir lo que es el sistema adenina angiotensina aldosterona si el paciente
tiene sodio aumentado y no vas a absorber sodio, tampoco vas a absorber agua. Por esto va a generar mayor hipotensión y puede generar shock. Y la hormona antidiurética se debería liberar, ya que los hormonoreceptores plasmáticos e hipotalámicos ven el aumento de la osmolaridad o el aumento del sodio para la detención de agua. Básicamente eso es lo más importante que tiene esto. Y todos estos van a terminar con falla renal. ¿De acuerdo? Hasta aquí, preguntas, dudas, algo. Vamos a tratar de avanzar rápido porque este capítulo es el más largo para mí y es el más tedioso. Bueno, vayan a darse una vueltita, relájense 15 minutos y volvemos.